nuestro cuarto día de ciclo de conferencias La Guerra Desconocida. Hoy está con nosotros Enrique Cops y hará la moderación Fabián Chamorro. Buenas noches, Fabián. Buenas noches a todos. Espero que la conexión esté mejor que ayer. Le damos la bienvenida. Hoy nuestro expositor es Enrique Cos, es gestor cultural, docente, estudiante de la carrera de Historia de la Universidad Nacional de Asunción, que hoy va a tratar un tema bastante interesante respecto a la Guerra del Chaco, con el título ¿Por qué ganamos la guerra? Así que el auditorio es tuyo, Enrique. Bienvenido. El equipo del CCPA. Bueno, la charla de hoy gira en torno a una pregunta que yo me hice muchas veces, traté de respondérmela a mí mismo y pues hoy comparto este intento, este ensayo de pregunta con ustedes. ¿Por qué Paraguay ganó la Guerra del Chaco? Esto, tengo que aclarar, es algo que se puede profundizar mucho más. Esto es un esbozo de respuesta, tener algunas ideas generales de ciertos factores que le dieron la victoria al Paraguay, pero no pretendo que esto sea nada definitivo, seguro se puede agregar más. Y si ustedes en el público por ahí tienen alguna idea que les parece que también contribuyó a la victoria y yo no la menciono, por favor, después compartan con nosotros. Bueno, entonces, ¿por qué Paraguay ganó la Guerra del Chaco? Es una suma de factores. Muchas veces se tiende a simplificar la cuestión con conclusiones muy simplonas y muy gloriosas, como, bueno, el paraguayo era muy valiente, muy embareté y por eso gana la Guerra del Chaco. Yo no pongo ni por un segundo en duda que la tropa paraguaya haya sido valiente, que por supuesto que lo fue, pero no podemos decir que solamente por valentía se ganó la guerra. Finalmente la valentía puede ayudar, pero la valentía sola no gana una guerra. De hecho que los paraguayos en la guerra de la Triple Alianza fueron, pero impresionantemente valientes y perdieron la guerra. Y los bolivianos en esta misma guerra que hoy tratamos también tuvieron muchos despliegues de valentía. Entonces, ¿qué es lo que hace que Paraguay gane la guerra? Voy a enumerarles y comentarles algunos factores. El primero sería la logística. Y la logística es uno de esos factores que a veces se dejan un poquito de lado porque son más aburridos, ¿verdad? Es un tema más aburrido. Acá no está el, los artificios, el entretenimiento, entre comillas, ¿verdad? De las batallas, las anécdotas más individuales, no hay nada de eso. Es mover vehículos de un lado a otro, como que es un poquito más aburrido, quizás no llama la atención, pero en el teatro de operaciones durante la guerra fue fundamental. Y sin logística no se podría haber llegado a las victorias en el campo de batalla, porque primero vos, antes de ganar una batalla, vos tenés que llevar a tu tropa al lugar de la batalla, tenés que llevar armas, suministros, comida, agua, combustible, tenés que llevar personal de refuerzo, no combatiente, como médicos, enfermeras, medicinas, y todo eso se hace a través de la cadena logística, que para el Paraguay fue débil al comienzo y fue todo un desafío, porque atiendan muy bien con cuántos camiones empieza Paraguay la guerra. Empieza la guerra con tan solo 20 camioncitos. 20 camioncitos. Es casi nada. El mariscal Estigarribia, que todavía no era mariscal, pero para entendernos, yo le voy a decir mariscal a partir de ahora. En ese entonces empezó siendo teniente coronel. Mariscal Estigarribia
hace un plan pidiendo para cumplir ese plan que rápidamente se le suba a 200 ese número de camiones, que se le va subiendo rápidamente. Pero esto es un desafío, ¿verdad? Había que tener suficiente cantidad de camiones, y había que saber llegar al Chaco, que no tenía buenos caminos, había que abrir picadas en el monte, llovía, se te trancaba todo. Entonces, el que podía ganarle a las distancias de la naturaleza tenía una ventaja competitiva. El Paraguay tenía eso, porque una cuestión geográfica nos favorecía, y esto lo van a ver en la siguiente diapositiva. Fíjense la distancia entre La Paz y Fortín Boquerón. Esta es la distancia aproximada, que es algo más de 1000 kilómetros, 1100 más o menos. Y es acá donde empieza la guerra, en Boquerón y áreas aledañas, es donde se da la primera campaña en la segunda mitad de 1932. Imagínense que desde La Paz hay que recorrer más de 1000 kilómetros. Y no piensen solamente en los kilómetros, piensen también en la geografía que hay entre esos más de 1000 kilómetros. Ustedes pueden ver ahí en el mapa boliviano que hay un área rocosa, montañosa, en un área muy grande de Bolivia. Y es una geografía muy difícil. Si ustedes alguna vez van a Bolivia o fueron a Bolivia, ven que se tarda mucho en llegar por tierra de un lugar a otro. O sea, de una ciudad importante a otra vos puedes tardar 14, 15, 16 horas. Te vuela la cabeza. Y eso hoy día, que ya hay rutas modernas, amplias, en buen estado. Tenés buses también modernos. Y aún así se tarda un montón llegar de un lado a otro. Imagínense en esa época con transportes no tan modernos. No había rutas en todas partes, mucho menos hacia el Chaco, y recorrer más de 1000 kilómetros, dando vueltas y vueltas alrededor de montañas, subiendo, bajando, era muy difícil. Y en su peor momento, a Bolivia le llevaba más o menos 3 meses armar un ejército ahí, en el corazón del país, y ponerlo en pie en el Chaco. Mientras que el Paraguay, como podemos ver en la siguiente imagen, la tenía mucho más fácil. El Chaco le quedaba más cerca a los paraguayos que nos precedieron. Acá hay más o menos 258 kilómetros entre Concepción y Boquerón. Elijo Concepción porque es como el centro neurálgico de todo el esfuerzo paraguayo, ¿verdad? Es como el corazón civil de la lucha paraguaya, Concepción. Y estaba cerca, más o menos, ¿verdad? Relativamente, a solo 258 kilómetros, o sea, 4 veces menos que La Paz. Y no solamente eso, sino que el terreno es un poquito más fácil, si bien no había buenos caminos y demás. Es un terreno llano, no tenías que estar dándole vuelta a las montañas. Y además, esto no se ve en el mapita que les puse, pero un poco más arriba de Concepción, en la margen derecha, ¿verdad? O sea, a la izquierda del mapa, está Puerto Casado, que tenía un ferrocarril muy bueno que se metía hasta cerca de la mitad del Chaco, más o menos. Entonces, Paraguay tenía distancias más cortas. Paraguay tenía el río Paraguay, que le servía como una ruta favorable para mover tropa y material a través del río en embarcaciones. Llegando al Chaco, podía meterse también rápidamente con el ferrocarril. Bueno, y después ya quedaba un trecho no tan grande para hacerlo ya sea a pie o en camioncito o en carretas tiradas a bueyes, que también se llegaban a usar. ¿Qué quiere decir esto? Paraguay podía meter gente y armas al Chaco más rápido y más barato que Bolivia. Y esta es una ventaja muy interesante. Y es una ventaja que
José Félix Estigarribia trató de aprovechar, y aprovechó de hecho, durante la guerra, especialmente en esas primeras fases, porque cuando se dan los combates en Boquerón y demás, justamente él apunta a meter más gente más rápido que Bolivia, sabiendo que a Bolivia le llevaba más tiempo. Entonces, haciendo una analogía, podríamos decir que Paraguay tenía un puño más chiquito que Bolivia, pero con ese puño más chiquito podía golpear más rápido, con más agilidad. Y eso se lo permite su sistema logístico y la geografía. Entonces es una ventaja muy interesante para el Paraguay, una ventaja muchas veces invisibilizada, por esto que les digo de que por ahí es un poco más aburrido y también porque acá no hay nombres, ¿verdad? Es más fácil hablar de generales, de soldados, de batallas, pues la logística es un héroe intangible, no tiene nombre, no tiene rostro. Entonces, esta es una gran ayuda para el Paraguay, las distancias y la logística favorable. Otro punto muy importante es la unidad nacional paraguaya, representada acá por la unión de los dos partidos tradicionales. Veo que me salió ligeramente más chiquitita la bandera colorada, pero no se pongan que hacer interpretaciones y eso, no hay ningún mensaje subliminal, me salió nomás sin querer, pero es casi igual. Algo un mérito del Paraguay es que logra hacer una tregua política, por llamarla así, entre 1932 y 1935, cosa que no es un logro menor porque recuerden que no se llevaban nada bien los partidos políticos. Los liberales ya venían gobernando casi 30 años, le habían echado del poder a los colorados en una revolución violenta en 1904. Los colorados no se habían portado bien con los liberales antes de 1904. Los liberales durante su hegemonía muchas veces no se portaron bien con los colorados. Y tan tensa la situación que recién en 1928 se dio la primera disputa electoral donde hubo un candidato liberal y un candidato colorado. Antes de eso ni siquiera participaban porque no le dejaban o porque los colorados no confiaban y como una forma de protesta optaban por el abstencionismo y ni siquiera se presentaban a elecciones. Entonces había tensiones entre los partidos. Y acá yo puse estos dos porque son los más representativos, pero también el Partido Comunista Paraguayo, si bien pequeño, igual tenía su presencia, y otras fuerzas que por ahí no tenían un nombre, una institución, pero estaban por ahí queriendo hacer política. Y había no solamente tensiones partidarias entre partidos, sino también dentro de los partidos. Los propios liberales, una vez que consolidan su hegemonía, empiezan a matarse literalmente, a matarse entre ellos en sucesivas revoluciones y golpes. Solamente 10 años antes, perdón, solamente 10 años antes de la guerra se da la famosa revolución del 22, donde los Sacopucú, los Sacombucú se tirotean durante la mejor parte de un año y eso solamente 10 años antes de la guerra. Y si eso no fuese ya suficiente, tenemos rencillas personales, tenemos odios personales entre diferentes jefes del ejército. Hay algunos jefes, por ejemplo, Franco y quién era el otro, Irrazábal. Hay correspondencia entre ellos que le bajan la caña, pero fuertísimo a Estigarribia ya antes de la guerra. Entonces, no estoy pintando acá un panorama idílico donde los paraguayos vivían en un paraíso de armonía y hermandad, no. Había problemas entre paraguayos, había odios incluso, pero convengamos que esos odios
se supieron moderar, contener o postergar para durante el transcurso de la contienda. Algo que no supieron hacer los bolivianos. Los bolivianos tenían dejar para después durante la guerra, y tanto así que en plena guerra, ya más hacia el final de la guerra, el alto Enrique, comando Enrique, ¿me escuchas? boliviano le recibe Enrique, ¿me al escuchas? presidente Salamanca, Daniel Salamanca. ¿Vos estás diciendo algo, Fabián? Sí, apaga tu cámara, por favor. Hace que se vuelva más lenta la... Ok, ok. Un segundo. Por un ratito está un poquito. Ahí está. ¿Se me escucha bien? Excelente, se te escucha excelente. Dale, continúo. Los bolivianos hacen un golpe de estado a su presidente cuando él visita el Teatro de Operaciones. Él visita al alto comando en Villamontes, y estando ahí en uno de los edificios, una de las casas en Villamontes, lo rodean y le hacen un golpe ahí mismo y le obligan a renunciar. En plena guerra, fíjense. Eso es todo un problema. Un problema que el Paraguay no tuvo durante la guerra. Sí tuvo ya poco después de la guerra. Recuerden que en febrero de 1936 se le hace un golpe de Estado, la famosa Revolución de Febrero, y se arresta al general, después mariscal Estigarribia, y se le echa a Eusebio Ayala. Eh, Son, ¿cuántos? Unos 6, 8 meses por ahí después de la guerra. Pero se dejó para después. Durante la guerra no se hizo nada muy turbio dentro de nuestras líneas. Y además, y sí hay que mencionar que hubo algunas cuestiones medio raras. Hay algunos testimonios oficiales, por ejemplo, que cuentan que el coronel Rafael Franco les llamaba a veces a su tienda y les sondeaba una cuestión así medio, che, ¿y vos qué pensás del gobierno? Y algunas cosas medio raras, y como que le quería estirar para hacer algo raro, y cuando no veía una recepción favorable, le decía algo como, bueno, acá no pasó nada, olvídate nomás. Con otras palabras, por supuesto, pero más o menos ese era el mensaje. O sea que Franco tenía un espíritu un poco conspirador, pero incluso él durante la guerra no hizo nada contra su comandante y su gobierno. Los bolivianos sí atacaron a su propio gobierno. Entonces, esa madurez política, digamos, le da al Paraguay una ventaja durante la guerra. Y agrego una cosa más, que acá yo en la imagen, bueno, elegí una representación política, pero no solamente se daba en cuanto a tregua política, la unidad nacional, también se daba a nivel de tropa, del ciudadano común, una mayor y mejor camaradería. A Bolivia le va a perjudicar su cohesión de tropa el hecho de que era una sociedad sumamente racista. Era un país de mayoría indígena, como lo sigue siendo, pero con una minoría blanca muy clasista, muy racista, que tenía de menos al indígena. Se podría decir que despreciaba al indígena. Y eso complicaba la relación entre oficiales y tropa, ¿verdad? Normalmente los oficiales eran blancos, que veían mal a su tropa, hablaban incluso idiomas distintos, ¿verdad? El blanco en castellano, que no quería saber nada de hablar aymara, quechua, esa cosa, porque era como de muy bajo nivel, ¿verdad? No era algo que deberían hacer ellos. Entonces hasta se burlaban de sus tropas,
Y esta mala relación también se ve en ciertos episodios. Por ejemplo, a los propios bolivianos les sorprendía a veces la alta cantidad, la alta proporción de oficiales paraguayos que caían prisioneros cuando tomaban prisioneros paraguayos. Porque cuando los bolivianos caían prisioneros, caían muchísimos soldados rasos, pero los altos oficiales no caían prisioneros, la mayoría, porque se mandaban mudar, le abandonaban a su tropa indígena. Y hay casos así muy alevosos. Uno de ellos es el caso de en Irenahue, la oficialidad boliviana agarra los camiones y se van y le dejan a sus tropas para que se mueran. Es algo realmente escandaloso. Mientras que en el lado paraguayo había una mayor unidad. Primero porque no había ese racismo tan visceral. Y con esto yo no quiero decir que en el Paraguay nunca hubo ni hay racismo. Yo creo que hay algo de racismo en alguna medida en la sociedad paraguaya, especialmente hacia el indígena. Recordemos que hace no tantos años atrás era muy común decir indio como un insulto. De hecho que hasta hoy todavía hay gente que insulta, ¿verdad? Indio es una ofensa. O me salió el indio, te salió el indio. O sea, hay algo. Pero en general no le prestamos tanta atención a las diferencias raciales, por llamarle así, como lo hacen algunas otras sociedades como Estados Unidos, ¿verdad? Acá nunca tuvimos escuelas para un color y otra escuela para otro y así, ¿verdad? Eh, y era una sociedad menos racista que la boliviana. Esto le favoreció al Paraguay militarmente porque hacía que la tropa esté más cohesionada entre sí y con sus oficiales. Entonces, había muy buen trato dentro del ejército paraguayo, que a su vez estaba reforzado por el uso de la lengua guaraní, porque ese complejo que tenía el oficial boliviano de no usar lenguas indígenas, porque ¿cómo va a usar una lengua indígena? Eso no lo tenía el oficial paraguayo, todo lo contrario. El oficial paraguayo tenía que usar el guaraní, que fue muy útil no solamente para la unidad de la tropa, sino que también para otras cuestiones operativas. Por ejemplo, si vos estás en el Chaco, en medio de la noche, estás patrullando y de repente a corta distancia te encontrás con otra patrulla. Vos no ves nada. ¿Cómo sabes si el que está frente a vos, los que están frente a vos son patrulleros camaradas paraguayos o son bolivianos? Y el Paraguay tiene la ventaja de usar el guaraní y se identifican los paraguayos en la oscuridad usando el guaraní. Y no había ningún complejo, como les digo, en usar el guaraní. Para las comunicaciones radiales, ya anticipando que los bolivianos podrían interceptar las comunicaciones, se usaba también el guaraní para que los bolivianos, por más de que intercepten lo que se decían los paraguayos, no entiendan nada. E incluso hasta las armas se le ponía a veces nombres en guaraní. Uno de los casos más famosos es la granada Carumbeí, que se hacía en el arsenal, entre otros, ¿verdad? Entonces, el no tener esa división tan patente de clase y racial sobre todo, le ayuda al Paraguay en la guerra. Genera unidad, genera una herramienta para reconocer patrullas, genera una herramienta para ocultar información. Entonces es un interesante mensaje, digamos, de cómo los aspectos sociales también pueden ser un, una herramienta militar o una desventaja militar. Está un poquito lento, a ver si...
segundito que está. Ahí está. Y la otra pata fundamental, y para mí esta es la pata fundamental, es decir, todos los otros factores combinados no habrían sido suficientes, creo yo, sin este factor que es el factor estrategia. La estrategia paraguaya fue muy superior a la estrategia boliviana, y esto yo no lo digo por un nacionalismo fanático, una cosa así de querer que tu país sea mejor que el otro, ¿verdad? Porque a veces sucede eso, que la historia se trata como un partido de fútbol también, y demasiado querer que tu país le gane al otro y sea mejor en todo que el otro. Pero no es este el caso, y los que me siguen en redes y demás saben que yo a menudo no tengo problema en decir cuando algo se hizo mal de este lado. En cualquier momento de la historia lo digo, pero acá hay que decir, porque es cierto que la estrategia paraguaya fue muy superior a la boliviana. Y pongo acá la imagen de José Félix Estigarribia, porque si bien quizás no sea justo decir que es el único padre de los méritos estratégicos del Paraguay, sí es el principal exponente de la estrategia paraguaya. Fue un hombre clave, y él tuvo varios aciertos muy, pero muy importantes. El primer acierto es que algunos oficiales, especialmente la vieja guardia, al comienzo de la guerra tenía esta actitud, idea de querer esperarle a los bolivianos cerca del río Paraguay y defenderse acá como se pueda y desgastarlos, y después quizás ir recuperando terreno. Y es un poco una concepción vieja, ¿verdad? La vieja guerra, al estilo Primera Guerra Mundial, hacer trincheras, ataques frontales, ganar terreno. Estigarribia viene con un modelo totalmente innovador de guerra. Él dice, no, eso es la vieja guerra, nosotros ahora lo que necesitamos es una guerra de movimientos. Hay que ir a buscar al enemigo donde se encuentre, hay que rodearlo, hay que destruirlo. Nuestro objetivo no es ocupar territorio con nuestro ejército. ¿De qué nos sirve ocupar terreno en el Chaco si el Chaco es gigantesco? Vos nunca vas a ocupar todo el Chaco militarmente, nunca vas a tener la suficiente cantidad de tropas. Lo que vos necesitas es no conquistar X kilómetros de terreno, sino buscarle al ejército enemigo, destruirlo donde se encuentre y que tu adversario no tenga más ejército en el Chaco. Esa es la aspiración estratégica de Estigarribia. Entonces, él gana finalmente su postura, y él lidera la campaña y va a buscar al ejército boliviano y le gana en enfrentamiento tras enfrentamiento tras enfrentamiento. Tal es así que Paraguay gana prácticamente todos los enfrentamientos principales durante la guerra del Chaco. Ni siquiera estuvo muy parejo. Gana casi todos los enfrentamientos principales, excepto la batalla de Cañada Strongest y la batalla final en Villamontes, donde hay ahí un estate quieto, ¿verdad? Una especie de empate, digamos, donde el ejército paraguayo quiere sacarle a los bolivianos de la ciudad de Villamontes, hoy ciudad boliviana, y no lo logra, ¿verdad? Se queda ahí estancado. Pero después todas las otras grandes batallas las gana claramente el Paraguay, justamente por la visión estratégica de Estigarribia, que iba moviendo casi como un ajedrecista, podría decirse, a lo largo de días, semanas, incluso meses. Él iba identificando las posiciones de relevancia en el mapa chaqueño, iba haciendo amagues, tratando siempre de confundir y sorprender al enemigo. Y cuando el enemigo se daba cuenta de lo que estaba pasando, ya estaba rodeado. Le hacía lo que se llama el famoso
corralito. ¿En qué consistía el corralito? Les voy a tratar de graficar con la siguiente ilustración. Esto es de la batalla de El Carmen. Sale un poquito borroso, pero ahí lo fundamental es que entiendan que las tropas bolivianas están representadas por las líneas rojas, mientras que las paraguayas son las celestes. Entonces, cada batalla tiene sus variantes, pero en esencia este es el procedimiento. Se van moviendo las piezas, las diferentes divisiones, se van bloqueando los caminos, las posibles rutas de escape del ejército, y se le encierra al ejército boliviano. Entonces, en ocasión tras ocasión, el ejército boliviano se ve forzado a intentar romper el cerco o el corralito, lo cual a menudo era una misión suicida, y si lograban romperlo, lo hacían a un costo muy alto, o rendirse, que es de hecho lo que hicieron en sucesivas batallas, entre ellas la más importante, Campo Villa, a finales de 1933, donde se encierra al ejército boliviano y prácticamente se le deja sin ejército a Bolivia en el Chaco. O sea, tenía alguito, pero queda casi sin ejército en el Chaco. Tanto así que algunos pensaron que la guerra podía terminar ahí, de tan contundente que fue la victoria paraguaya a finales del 33. Y ahí se firma el primer armisticio. El feriado que nosotros vamos a conmemorar mañana, de la Paz del Chaco, en realidad conmemora el segundo armisticio, que es el definitivo, pero ya hubo un cese al fuego provisorio después de Campo Villa, hacia la mitad de la guerra, que Bolivia, en vez de aprovechar para buscar la paz, aprovecha para prepararse para seguir la guerra. O sea que por ahí fue muy bien intencionada la jugada de plantear un cese de hostilidades, pero salió mal. Y bueno, victorias como esas tan contundentes se logran gracias justamente a esta visión estratégica que tiene el comando paraguayo de la mano de Estigarribia, que es algo que los bolivianos no logran hacer. A veces le tratan de copiar y no les sale. Donde más o menos les sale, pero de una manera no tan contundente, en la cañada Strongest, ¿verdad? Donde se capturan a unos cuantos paraguayos, pero no le solía salir. Tanto así que en ese golpe de Estado que le hacen al presidente Salamanca en Villamontes, sus propios oficiales, él se burla de los jefes que le hacen el golpe de Estado, diciendo: el único corralito que pudo hacer el ejército boliviano es el de Villamontes, o sea, el que le hicieron a él, ¿verdad? Para rodear a un viejo indefenso, espectacular, pero para rodear al ejército paraguayo nunca le salió. Entonces esto es fundamental, porque si vos tenés una buena logística, tenés unidad nacional y todo eso, pero de todas maneras te estás enfrentando a un ejército que tiene más hombres, que tiene más armas y tiene un gobierno que, si bien no es el gobierno de una potencia económica, sí es un gobierno que tiene más recursos económicos que el gobierno paraguayo, porque Bolivia tenía una producción importante de minerales, estaño, cobre, también algo de petróleo, entonces tenía interesantes recursos en comparación al Paraguay. Entonces, todas tus ventajas no eran suficientes si vos no tenías una estrategia importante, inteligente, que logre superar esa ventaja en números que tenían los bolivianos. Y de hecho, en gran parte de la guerra, los paraguayos, siendo menos a nivel general, logran superioridad numérica local. Es decir, si vos te fijabas en cuánto tenían los dos ejércitos, Bolivia tenía más. Pero Paraguay podía poner en un punto específico del Chaco
sorpresivamente más tropas en ese lugar y en ese momento. Entonces lograba superioridad ahí en ese punto del mapa. Y con eso también logra muchas victorias. Y un último punto que quiero agregar, esto no les puse nomás en visual, ¿verdad? Pero les cuento, es la ayuda argentina. La ayuda argentina es un factor que se tiende a exagerar o a minimizar, dependiendo de dónde se hable el tema. Los bolivianos tienden a exagerar, como que Paraguay gana la guerra exclusivamente porque Argentina la ayudó. En Paraguay, por lo que yo vi, por lo menos, se tiende a minimizar para que no nos reste, digamos, mérito la ayuda argentina, ¿verdad? Y ahí es donde entra lo que yo les digo, el partido de fútbol en la historia, ¿verdad? Es como se juega el clásico y perdió tu equipo y vos decís, bueno, ganaron, pero el referee luego le ayudó, ¿verdad? Entonces, esa discusión se da también acá. Algunos bolivianos, no quiero decir los bolivianos, algunos bolivianos demasiado quieren vender que Argentina prácticamente le hizo ganar la guerra a Paraguay, y Paraguay, que algunos paraguayos quieren invisibilizar la ayuda argentina. Entonces, ¿de qué es lo que hablamos cuando decimos ayuda argentina? Bueno, en primer lugar está la protección de Puerto Casado. Puerto Casado era un punto, pero elemental para la logística que yo les había mencionado del ejército paraguayo, porque ahí se ponían a las tropas para que entren al Chaco, ¿verdad? A través del ferrocarril, ahí se movían cañones, se movía de todo un poco. Y Paraguay no tenía superioridad aérea para proteger efectivamente Puerto Casado y menos aún las vías del tren, ¿verdad? Quizá Puerto Casado más o menos habría podido defender, pero las vías del tren son largas. ¿Cómo defender todas las vías del tren, verdad? Entonces, ahí hay una contribución argentina. ¿Por qué? Porque hay como un mensaje por debajo ahí a Bolivia de que, mira, la empresa Carlos Casado es una empresa de capital argentino. Así que, muchachos, nada de atacar propiedad argentina. Y entonces los bolivianos, a lo largo de la guerra, se abstienen de atacar Puerto Casado y todas sus instalaciones ferroviarias y demás, a pesar de que tienen superioridad aérea durante toda la guerra. Otra cuestión es que la Argentina también dio préstamos así sin intereses y también de manera discreta por debajo al Paraguay para ayudarle a financiar el esfuerzo de guerra. La Argentina le pasó grandes cantidades de combustible a Paraguay. Hubo también voluntarios argentinos en el regimiento San Martín que combatieron del lado del Paraguay. Y también mucho apoyo diplomático. No es coincidencia que tanto el protocolo de paz del 12 de junio de 1935, que es lo que recordamos mañana, y el tratado de paz definitivo de 1938, ambos se firman en Buenos Aires con asistencia diplomática de Argentina, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí un fuerte auxilio diplomático, tenemos combustible argentino, tenemos dinero argentino, entre otras cosas, ¿verdad? Y la protección indirecta a nuestro sistema logístico, diciendo no toquen Puerto Casado. Entonces, esto es importante. ¿Hasta qué punto es importante? Sería interesante ahondar más en eso, ¿verdad? Yo no voy a decir que esto nomás explica la victoria paraguaya. Yo les digo, es una serie de factores que se suman. Este es uno de ellos que también hay que meter en la ecuación, ¿verdad? La ayuda argentina
También hay que decir que Bolivia tuvo algunas ayudas internacionales también, pero me parece a mí, y esto es discutible, pero me parece a mí que de todos los que se metieron de afuera a apoyar a uno u otro bando, creo que Argentina jugó más fuerte. Y hay que decir, y con esto cierro, porque también me gustaría conocer sus preguntas, sus comentarios y compartir un poco. También hay que decir que esta ayuda no fue desinteresada, porque si bien podían haber simpatías genuinas hacia el Paraguay de parte del pueblo argentino, de hecho que somos pueblos más cercanos, ¿verdad? Compartimos el mismo río, hay una migración paraguaya de antaño ya hacia el sur, culturas con sus diferencias, con muchas similitudes también. Pero más allá de esas simpatías, había un interés concreto, ¿verdad? Porque el Chaco, si bien Paraguay lo reivindicaba en términos de soberanía, es decir, el Chaco es del Paraguay y acá se hace lo que dice el Estado paraguayo, en cuanto a propiedad privada, la mayor parte del Chaco estaba en posesión de terratenientes extranjeros, de los cuales otra vez los argentinos eran mayoría, ¿verdad? El caso más emblemático, conocido seguramente, es el de Carlos Casado, ¿verdad? De capital argentino-español. Pero hubo muchos otros. Por ejemplo, un ex canciller argentino también tenía algunas miles de hectáreas y cosas así, ¿verdad? Bueno, entonces esto, antes que se nos vaya la hora, esto sí a grandes rasgos, algunos de los factores que a mí me parecen fundamentales, que hacen la diferencia para que un país más chico que el boliviano, que Bolivia, un país muy chico, ¿verdad? Paraguay estaba acercándose recién al millón de habitantes, país muy chico, eminentemente agrícola, muy pobre, pueda vencerle a un país más grande en población, más rico en armamentos y en recursos financieros. Entonces, espero que esto les aporte algo y bueno, les escucho para saber qué quieren saber o qué quieren aportar a la discusión. Muchas gracias, Enrique. Te quiero pedir, por favor, que prendas tu pantalla. A la gente que estuvo realizando preguntas en el chat de Zoom, a la gente que estuvo realizando sus preguntas en el chat de Zoom, les quiero pedir que, por favor, la copien y peguen nuevamente. Vi preguntas de Claudio Velázquez, de Beatriz Berton, porque justo salí del usuario de Zoom y me quedé sin señal. Mientras tanto, de ahora preguntas que están en Facebook. ¿Me escuchas, Enrique? Te escucho. El tema del video nomás me tiene que habilitar acá el anfitrión, ¿sí? Pero te Dale. escucho. Dice, ¿Brasil ayudó a Bolivia durante la guerra? Sí, hubo algún favoritismo brasilero con respecto a Bolivia. Yo no conozco con mucho detalle y tengo entendido que no llega a las dimensiones de la ayuda argentina hacia el Paraguay, pero sí tengo entendido que hay cierto grado de ayuda brasilera a Bolivia. Tengo que hacerte esa pregunta que no tenemos que cansarnos de repetir la respuesta. ¿Por qué se entregaron territorios ganados durante la guerra del Chaco? Bueno, entiendo que sea una pregunta reiterada porque sí, es algo que estuvo circulando durante tantos años, está muy instalado, pero realmente no es muy preciso eso de que se entregaron territorios ganados. Fíjense, se da la particularidad de que acá en Paraguay, los paraguayos decimos que perdimos territorio y en Bolivia los bolivianos dicen que perdieron territorio. ¿Cómo puede ser posible que los dos pierdan territorio? Y es un tema largo y complejo, pero resumiendo un poco, en realidad no estaba muy claro el tema de la posesión chaqueña, ¿verdad? Porque había áreas que estaban ocupadas por el Paraguay que podría decirse que por la ocupación, ¿verdad? El Utiposideti de facto le pertenecían al Paraguay, como Bahía Negra, Villa Ayes, quizás la colonia menonita,
Pero más allá de eso, el Chaco era un desierto, no había escuelas, no había caminos, no había población, más allá de la población indígena que no se reconocía como parte de una nacionalidad u otra. Los bolivianos tampoco tenían presencia efectiva en el Chaco, más allá de algún que otro fortín suelto. Y es muy dudosa la discusión, ¿verdad? Porque cada uno te pela sus papelitos coloniales respectivos para decirte, no, esto es mío y no tuyo. Pero ahí hay una frase muy buena de Carlos Antonio López, que yo siempre me acuerdo, que está en el Paraguayo Independiente, ¿verdad? En su periódico, donde dice algo así como que no se puede pretender fundar las nuevas nacionalidades americanas en base al poder ya caduco de la metrópolis. Es decir, bajándolo a otros términos, vos no podés independizarte de España y decir, España ya no manda acá, lo que dice España ya no cuenta, somos independientes, y después decir, ah, no, esto es mío y no tuyo, porque España hace 300 años dijo. Entonces no estaba muy claro el tema del Chaco. Había que necesariamente sentarse a discutir y llegar a un acuerdo. Lamentablemente ese acuerdo se da después de una disputa violenta en los campos de batalla, y hay que recordar algo. El Paraguay, si bien llegó muy lejos, al final de la guerra estaba en una situación complicada. Ya se le estaban acabando los recursos económicos, ya no tenía más de dónde sacar nuevas tropas. Argentina ya le estaba soltando la mano, y esa ventaja logística que yo les dije al comienzo se estaba perdiendo, porque esa guerra que empieza a 250 y pico kilómetros de Concepción, después llega hasta Villamontes, que estaban lejísimos y más cerca de los bolivianos. Entonces, acuérdense, amigos y amigas, que Bolivia, si bien decimos que pierde la guerra porque pierde la mayor parte del territorio y pierde la mayoría de las batallas, Bolivia no se rindió. Bolivia no se rindió, todavía tenía un ejército, todavía podía reclutar más hombres, le hubiera costado, pero podía proseguir la guerra. Entonces, eh, por ahí muchos paraguayos querían más, pero la realidad es que no estaba en condiciones de imponerle cualquier cosa a los bolivianos. Tenía que sentarte con los bolivianos y presentarles una propuesta que sea más o menos aceptable para todos. Y eso es lo que se logró, ¿verdad? Hubo descontentos en ambos países, pero yo creo que las líneas fronterizas que se consiguieron son muy razonables. Otras preguntas del Facebook de Universidad de Columbia, después vamos a irnos al Facebook de CCPA. Entre 1935 y 1938, ¿hubo algún momento donde se pudo reanudar la guerra? Sí, bueno, este es un tema que siempre nos complica, ¿verdad? El qué hubiera pasado, sí, que es tan delicado en historia, porque yo siempre digo, no tenemos esa bola de cristal mágica que nos dice, si pasaba esto, hubiera pasado esto otro, ¿verdad? Sí, exactamente, porque no pasó, pues. Pero sí podemos decir que hubo momentos de mucha tensión donde Bolivia hizo algunos amagues así medio raros de moverse dentro del Chaco, y había gente que creía que la guerra era posible, que se reanude. De hecho, cuando se firma el Tratado de Paz en 1938, Paraguay aprueba ese tratado sometiéndolo a plebiscito. La gente se va y vota si quería que se apruebe o no el Tratado de Paz y Límite con Bolivia, y la vasta mayoría de las personas, de los paraguayos, votaron a favor del Tratado de Paz y Límites. Entonces, ¿cuál es la campaña ahí? Hay que aprobar este tratado, porque o si no, se puede reanudar la guerra, y ya nadie quería la guerra, ¿verdad? Entonces, ese miedo y esa creencia de que la guerra podía volver a comenzar estaba latente. Bueno, ¿qué países apoyaron a Bolivia? Bueno, ya dijimos lo de Brasil, y también entiendo que en alguna medida hubo algunas complicidades, digámosle, de Chile en algunos momentos. Eh, Te tengo que hacer esta pregunta también.
De la página del CCPA están consultando sobre el tema del petróleo, Enrique. Territorio y petróleo. Para hacer más corta la pregunta. Ya. Bueno, este es un tema polémico también y que siempre salta y yo niego. Yo niego lo del petróleo y a veces me retan o me tratan de ingenuo, qué sé yo, pero fíjense ustedes que la primera protesta boliviana reclamando el Chaco como suyo es de 1852. En 1852 el petróleo todavía no tenía el valor que tuvo después. No había vehículos motorizados, no había aviones, no había autos. O sea, vos no le cargabas combustible a tu caballo, ¿verdad? Entonces, cuando Bolivia empieza a empujar un poco la mesa, ¿verdad? Eh, no había el interés del petróleo. Lo otro es que cuando empieza la guerra del Chaco, ¿cuál sería el interés de Bolivia en empezar una guerra por petróleo si los pozos petrolíferos ya estaban siendo utilizados por Bolivia? O sea, ellos ya tenían los pozos petrolíferos. No tenía tanto sentido. Y por otro lado, el Paraguay, como yo les dije antes, la expectativa del Paraguay no era tan optimista al comienzo, ¿verdad? Los muchachos se querían defender cerca del río Paraguay. Ni en sus más alocados sueños habrían imaginado que 3 años después ellos habrían llegado tan lejos, ¿verdad?, a actual territorio boliviano. Entonces, si vos decías en 1932, che, ¿y si empezamos, nos vamos a la guerra con Bolivia para sacarle sus pozos petrolíferos que están allá y te iban a tratar de loco, ¿verdad? No tenía tanto sentido. Y lo otro es que eh, la gente tiende a sobredimensionar el poder de las corporaciones. Yo no digo que las multinacionales y eso no tengan poder o influencia, que claro que sí tienen, pero no siempre en la medida en que la gente piensa, ¿verdad? A veces se piensa que hay un grupo de viejitos empresarios que así hacen lo que quieren en el mundo, y fíjense ustedes que la Standard Oil, que es la que estaba en Bolivia, poco después de la guerra es expulsada de Bolivia. Entonces, ¿cómo es posible que la petrolera sea tan poderosa que les pueda mover como títere a los bolivianos y decir, váyanse y mátense de a miles con los paraguayos, pero después no tienen el poder ni siquiera para retener su propiedad en Bolivia? Y una última cosa es que decir nomás que el conflicto diplomático llevó 80 años, o un poquito más incluso, ¿verdad? De 1852 al inicio de la guerra hay 80 años, y después unos añitos más de guerra, y después otra vez 3 años más de negociaciones del tratado. Entonces, si vos en 80 años tenés un territorio gigantesco y no te pones de acuerdo con tu contraparte, a quién le corresponde ese territorio gigantesco, en algún momento, haya petróleo, no haya petróleo, haya gelatina debajo del suelo, lo que sea, te vas a ir a una resolución armada del conflicto. Fue por tierra fundamentalmente la guerra del Chaco. Excelente. Preguntan por los rusos en la guerra del Chaco. ¿Qué datos puede aportar, Enrique, si tenés algún dato de ellos? A ver, no me estoy acordando con mucho detalle, pero sí sé que hubo muchos oficiales rusos, principalmente los llamados rusos blancos. Porque, ¿qué pasa? Ya por 1918 empieza la guerra civil bolchevique, ¿verdad? En Rusia, ganan los comunistas, y los anticomunistas, ¿verdad? Tienen que salir de Rusia, y hay una diáspora, ¿verdad? Se reparten por el mundo. Muchos de esos oficiales llegaron al Paraguay y después ofrecieron su servicio a nuestra república. Uno de los nombres destacados que recuerdo es Belayev, que hizo aportes primero en cuanto a el conocimiento de los pueblos indígenas que habitaban el Chaco, y también tengo entendido que fue útil para hallar muchos pozos de agua, que era como oro en el Chaco, ¿verdad? Es muy escasa el agua, y encontrar pozos de agua es un aporte significativo, ¿verdad? Entonces, eso lo hizo Belayev, y hubo otros que no estoy recordando con mucho detalle, pero sí hubo una linda ayuda de oficiales blancos rusos durante la guerra del Chaco al Paraguay. Parece que perdimos la señal en internet, pero en Facebook, si podemos ver eso, por favor. Otra pregunta, Enrique.
¿Cuál fue la influencia de los menonitas? ¿Ayudaron a Paraguay y se mantuvieron neutrales en el conflicto? Sí, los menonitas ayudaron, pero no ayudaron con una asistencia militar directa. ¿Por qué? Porque los menonitas justamente tienen esa postura antibélica. Por cuestiones religiosas, ellos no quieren hacer el servicio militar, no quieren ir a la guerra, y por eso ellos fueron migrando de país en país, y a los países a los que iban ellos buscaban que se les exonere del servicio militar. Entonces, cuando llegan al Paraguay en tiempos de Ligia Ayala, parte del incentivo, el trato que se da con ellos para que vengan acá a colonizar el Chaco, se les da tierras y otras facilidades, y entre ellas no hacer servicio militar. Entonces ellos no se enlistan en el ejército, ellos no combaten, pero sí ayudan logísticamente. Es una ayuda que en medio del Chaco tengas algunas poblaciones, algunos centros de producción, y también te sirven de vaqueanos, ¿verdad? Porque ellos son los que viven en la zona y te pueden decir por ahí, acá hay agua, o este camino es mejor que este otro, o cosas así, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí los menonitas apoyaron la causa paraguaya. Fabián, ¿me escuchas? Fabián, ¿estás? Bueno, parece que perdió un poco la conexión Fabián. No sé si quieren que lea del chat algunas preguntas mientras le esperamos a Fabián. Me parece bien una que veas, que te parezca Sí, responder. acá veo una importante, dice, ¿cuántos hombres paraguayos murieron en total en esta guerra? Nos dice Tamara. Bueno, Tamara, en esta guerra, como en tantas otras, siempre se discuten los números, algunos dicen tantos, otros dan otras cifras, más, menos, pero el consenso está más o menos en torno a que hubo 30.000 muertos paraguayos y hubo 50.000 de Bolivia. Esto estamos hablando de muertos. También tenemos una inmensa cantidad de heridos, gente que perdió un ojo, una mano, ya no pudo más caminar, etcétera. Pero muertos hubo más o menos 30.000 paraguayos y 50.000 bolivianos. Una cifra muy alta, porque recordemos que Paraguay todavía no, estaba cerca del millón recién, y perder 30.000 hombres es mucho. Volví, Enrique, se cortó mi señal lastimosamente. Ahí te escucho. Dice, la estrategia del corralito se basa mucho en el conocimiento del terreno. Hay registros de expediciones durante la guerra para reconocimiento del terreno previa a las ejecuciones de la estrategia. ¿Y quiénes se encargaban de esas expediciones? ¿Eran unidades especializadas para eso o eran voluntarios de cada unidad? No, en el Chaco se hacían muchas patrullas ya desde hace tiempo, ¿verdad? Tenemos el caso famoso del teniente Rojas Silva, que murió, ¿cuándo fue? En el 27, que justamente él estaba haciendo una patrulla en el Chaco y se encontró con otra patrulla que lo quiso arrestar, y él, queriendo escaparse, lo mataron, ¿verdad? Y hubo muchas patrullas por el estilo, ¿verdad? Justamente se buscaba tener cierto conocimiento del Chaco, y el propio Estigarribia tenía un conocimiento más o menos bueno del Chaco, porque él ya se fue a conocer un poco la zona, ¿verdad? Justamente una de varias razones por la cual a él le dan el mando de las tropas, porque él no era el oficial de mayor rango, era teniente coronel. Una de las razones es que él conocía más o menos bien la zona, ¿verdad? Enrique, vamos a hacer últimas 3 preguntas para responder a la curiosidad de la gente.
Pregunta, ¿qué tipo de entrenamiento militar tenía el paraguayo antes de ir al campo de batalla? O sea, ¿dónde era entrenado si es que era entrenado antes de irse a combatir? Sí, la gran masa de combatientes eran reservistas, ¿verdad? Justamente el concepto de la reserva es vos tenés ya a tu masa ciudadana con ciertos conocimientos militares básicos, ¿verdad? Saber cargar y disparar un arma, hacer formación y algunas que otras cuestiones, ¿verdad? Entonces, el Paraguay se moviliza muy rápido justamente porque tenía una gran cantidad de reservistas que ya tenían algunas nociones básicas, ¿verdad? No eran guerreros experimentados, pero sí sabían marchar en orden, cargar y disparar el arma, cosas básicas por el estilo, ¿verdad? Entonces, sí, la mayoría eran reservistas y ya tenían algún conocimiento básico. Hay dos preguntas que tienen que ver con la misma cosa. ¿Cuál fue la participación de los guaraníes chiriguanos en la guerra? ¿Le ayudaron a los paraguayos? ¿Cómo le ayudaron en caso que haya sido así? La cuestión indígena no tengo que profundizar más, pero hasta donde yo entiendo es así. De este lado nosotros tenemos presencia guaraní. De este lado digo en la región oriental. Vos te vas al Chaco y no hay más guaraníes. Hay diferentes etnias que muchas de ellas fueron enemigas ancestrales de los guaraníes. Pero vos te vas más profundo, pasando la cabeza de nuestro Chaco, ya más hacia la zona de Bolivia, que están los chiriguanos, ¿verdad? Que son también de origen guaraní. Entonces, cuando la guerra fue más hacia acá, las etnias chaqueñas no guaraníes, como estaban más cerca de Paraguay, tenían más problemas con los paraguayos. Y el famoso, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, entonces le dieron ciertas ayudas a los bolivianos. Y algunas tropas paraguayas, en represalia justamente por esas ayudas, llegaron a matar algunos cuantos. Esa también es un poco la parte oscura, ese que no nos gusta acordarnos de nuestra historia. Y cuando nos metemos más al fondo, ya más hacia territorio boliviano, ahí se da vuelta la cosa. Ahí empiezan a haber otra vez indígenas de origen guaraní, ¿verdad? Los chiriguanos, que tienen mayor enemistad con los bolivianos y empiezan a tener simpatías con los paraguayos. Y ahí los chiriguanos le dan cierta ayuda a los paraguayos, que seguramente se habrá dado en forma de vaqueanos o por allí alguna ayuda logística, alguna cosa por el estilo, ¿verdad? Pero como combatientes nunca, hasta donde llega mi conocimiento. Bueno, hay demasiadas preguntas. Nuevamente vamos a tener que fallar a la gente. Te voy a tirar dos más, Enrique, como para contestar por lo menos algunas más. ¿Cuánto fue la movilización de tropas que tuvo tanto Paraguay como Bolivia? Tengo anotado por ahí, no tengo de memoria, pero Bolivia movilizó muchísimo más. Creo que llegó a pasar los 200.000 y Paraguay pasó los 100.000 cómodamente, ¿verdad? O sea, fue una movilización muy grande, o sea, básicamente hasta el límite de lo que permitía la población adulta, incluso ya algún que otro adolescente se reclutó, ¿verdad? Ahora la cifra exacta tengo por ahí, pero no te quiero mentir con un número exacto. Con esta cerramos, Enrique. Es una buenísima pregunta, puedes explayarte sin ningún problema. ¿Cuáles fueron las consecuencias sociales y económicas de la guerra para Paraguay? Híjole, esa es una pregunta Por eso, profunda. explayate lo no necesario para explicar bien el tema, porque en serio es muy interesante. Sí, bueno, algunas primeras ideas que me vienen. Obviamente que tiene un impacto social poderoso, movilizar a tanta gente y que una gran proporción de esa gente se muera. Detrás de 30.000 muertos tenés también miles de viudas, miles de huérfanos, miles de hermanos que perdieron hermanos, padres que perdieron hijos. Obviamente el impacto de eso ha de ser muy difícil de dimensionar.
También otra cuestión es que al parecer la guerra del Chaco debilitó mucho la institución, no sé si es la mejor palabra, pero digámosle la institución del mensú, ¿verdad? El famoso trabajador de los yerbales, que era un semi-esclavo, que era muy maltratado, que robaba bastos. Rafael Barret y otros hablan tanto en sus escritos. Sale de los yerbales, de la miserable explotación en la que vivía, porque se van todos al ejército. Entonces parece que van desapareciendo los restos de la explotación del mensú con la guerra del Chaco. Otra cosa es que yo creo que conquistamos o aseguramos, mejor dicho, un territorio muy importante, pero a un costo muy elevado, no solo en vida, sino económicamente, porque Paraguay, tengo también anotado algunas cifras por ahí, no tengo de memoria exactamente, pero se gasta una fortuna, o sea, toda la plata que estaba a disposición se tiene que gastar en la guerra. Entonces, se postergan muchos proyectos. Paraguay, cuando se inaugura en Asunción, y solamente en Asunción, el agua corriente, es decir, que vos puedas abrir tu canilla en tu casa y que salga agua, eso es, creo que allá por el 57, por ahí. Asunción es la última capital de Sudamérica que tiene agua corriente. Pero ese es un proyecto viejo ya que en esta época los liberales ya se estaba pensando, se estaba planeando, pero ¿qué te vas a poner a instalar un sistema de agua corriente si vos tenés que gastar toda tu plata en defender el Chaco? Y lo mismo muchos otros proyectos, ¿verdad? Entonces, la movilización de hombres y recursos le atrasa a Paraguay en muchos proyectos interesantes que a lo mejor se hubieran podido realizar en tiempos de paz. Otra cosa, hay una cascada de efectos seguramente, ¿verdad? Otro que me viene es que esto le da una fuerza muy grande, una influencia impresionante a los militares, porque claro, los militares vienen del Chaco siendo los héroes, vienen con mucho prestigio, con mucho respeto, y haciendo muchos contactos entre ellos, ¿verdad? Entonces, después de la guerra del Chaco, los que dominan la política son los militares, ¿verdad? Hasta antes, el tiempo previo, Eusebio Ayala, Ligia Ayala, José Patricio Bullari, Manuel Gondra, otros, son todos civiles. Y los que dominaban la escena eran estos civiles y el Partido Liberal. Después de la guerra del Chaco, la política se hace en los cuarteles, con ayuda o complicidad de algunos civiles, pero vos tenías que tenerle cerca a los comandantes de la caballería y de otros espacios militares si es que querías conservar el poder. Y si le querías echar al presidente, también te iba y le tocaba la puerta ahí al comandante de la caballería o a alguien más. Entonces, ahí nos llenamos de presidentes militares o también de algunos presidentes civiles, pero que los militares le alzaban upa, por decirlo así. Entonces ahí inicia también la hegemonía militar en la política paraguaya, podríamos decir desde 1936 hasta 1989 con la caída de Stroessner, ¿verdad? Entonces, estos son algunos aspectos, algunas secuelas políticas, sociales, que vienen como un coletazo de la guerra del Chaco. Muchísimas gracias, Enrique. Concluimos por el día de hoy. Nuevamente tuvimos más de 300 personas conectadas. Muchísimas gracias. Te dejamos a vos el cierre, Valeria. Sí, buenas noches a todos. Muchas gracias Enrique, muchas gracias Fabián, muchas gracias a todos los asistentes. Desde el Centro Cultural Paraguayo Americano estamos siempre a las órdenes y los esperamos mañana a las 19 con la última charla de este interesante ciclo, La Guerra del Chaco, a través de sus imágenes, y como expositor estará Fabián Chamorro. Los esperamos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hasta luego, gracias.